Si nosotros abrimos nuestras Biblias, si no se han dado cuenta, en la carta a los Efesios, ¿sí? Efesios, en el capítulo número 6, y nuevamente los 3 primeros versículos de este capítulo, donde se le dice a los hijos, todos aquellos que sean hijos, levanten la mano. Hijos, y se dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, esto es justo. Entiéndase, esto es justo. Que tengamos eso muy presente. Y hemos hablado ya respecto a la importancia de este mandato de parte de Dios para nosotros, iglesia del Señor. Es imperativo, repito, es muy importante el que nosotros comprendamos ello, obedecer en el Señor. Y hemos hablado ya lo que significa la obediencia en el Señor. El primero, uno debe ser hijo de Dios. ¿Sí? Y siendo hijo de Dios a través del arrepentimiento y de la fe en Jesús, uno debería ser lleno del Espíritu para poder hacer lo que Dios nos pide. Sin el Espíritu, usted y yo estamos en nada. Sin el Espíritu, a lo mucho cantaremos, ¿no? Santo Espíritu llena de vida. Pero no estamos siendo llenos del Espíritu simplemente por cantar. Estamos siendo llenos del Espíritu cuando nos rendimos a Él, cuando entendemos lo que Él quiere y cuando obedecemos también a Él. En eso estamos nosotros siendo llenos del Espíritu. Y en ello se nos dice, obedezcan a sus padres. Esto es justo. Esto es agradable. Es tan importante esto para Dios que mire usted, en el Antiguo Testamento se da un mandato al respecto también. Como uno de los mandamientos es, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos pensando, o sea que si yo soy, obediente a mi madre, si yo soy un buen hijo, entonces yo voy a vivir acá y allá está actuando desde el Señor. Y no se obedecen, sino que para ir. Porque eso es lo que nosotros rápidamente estamos entendiendo y estamos aquí observando, sobre todo cuando se trata de cómo nos puede ir mejor, rápidamente nosotros estamos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a tratar de hacer un buen uso de estos dos versículos, versículo número 2 y versículo número 3. ¿A qué nos referimos con un buen uso? Vamos a tratar de interpretarlo correcta y apropiadamente. Mire usted, la semana pasada hablamos de los padres de Jesús como padres. ¿Qué tales padres? Pero también hablamos de Jesús como hijo. ¿Qué tal hijo? Déjeme hacerle una pregunta. ¿A los cuántos años murió Jesús? ¿Alguien más o menos? ¿Escucharon? No. Eso es lo que escuché. Más o menos. Diríamos en larga vida. Y mire, no solamente larga vida, sino que diríamos que se queda un poco fácil cuando se muere. No, es una cosa difícil. Y muy difícil. ¿Y qué difícil? Entonces nos ponemos a pensar en Jesús. Oye, Jesús fue un buen hijo. Definitivamente fue un buen hijo. Claro que fue un buen hijo. No hubo un buen hijo mejor que Jesús. Mientras estuvo aquí en la tierra, no. 35 años. O sea, que eso nada más por ser buen hijo. Y los sufrimientos, que eso por ser buen hijo. ¿Y
comenzamos nosotros a cuestionar, algo está mal. Y no solamente esto, sino muchas veces hasta desacreditamos a Dios de su palabra. Dios no cumple. No, claro que Dios cumple. Siempre digo, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Dios es fiel a su palabra. Dios es correcto a su palabra. El problema somos nosotros que muchas veces no interpretamos la palabra correcta. En el mundo antiguo, sobre todo aquí en Asia Menor, la iglesia en Éfeso estuvo en Asia Menor y otras iglesias también. Recuerden en Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, se habla a las iglesias de Asia, ¿verdad? 7 iglesias, una de ellas fue Éfeso, otras iglesias también. Pero una de las cosas que se menciona allí es el hecho de que existía una gran cantidad de población judía en estos lugares. En esa iglesia también. Por ejemplo, si usted les va a mencionar los primeros capítulos de todo esto, en Efesios, en el capítulo 2, sí, Efesios, capítulo número 2, mire usted lo que se nos dice así, Efesios, capítulo 2, versículo número 11 y 12. Dice, se les escribe a la iglesia, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, aquellos que no eran judíos, en cuanto a la carne, eran llamados en circuncisión por la llamada circuncisión. A los judíos se les llamaba circuncisión porque ese era algo que los identificaba, la circuncisión hecha como a nuestra carne. Y luego dice, en aquel tiempo, recuerda, hablando a los gentiles, o refiriéndose a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y promesas, pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, lo que está diciendo es, oye, el antiguo pacto era para quién? Israel. ¿Para los gentiles? No. Y no solamente eso, no solamente ellos, sino que también algo muy importante acá que dice, ajenos a los pactos de la promesa. Interesante. O sea, todo lo que se hizo, todo lo que se le dijo a Israel en el antiguo pacto, no era para mí. La Biblia enseña, la Biblia es muy clara al respecto, bastante clara. ¿Y por qué digo eso? Porque regresando al capítulo 6, en el versículo número 2 y 3, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Cierto? Ya lo vimos. Por lo menos con la mirada. Hubiese sido bonito si me decían con palabras. Me voy a preguntar tal vez si usan palabras. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde se encuentra eso? En el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento. Significa que ya no es importante el que se honra al padre y a la madre. No significa. Sino que ya nos dijo en el versículo 1, ustedes obedezcan, ¿verdad? Ustedes obedezcan a vuestros padres en el Señor. Ya nos dijo eso. Y les voy a demostrar cuán importante esto es para Dios. Y nos lleva al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos nosotros a ver, en el capítulo, en el Deuteronomio, pero no pierda usted, por favor, Efesios, porque en Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento y tiene promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Mira lo que dice en el versículo 3. Número 1, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué tierra? ¿Qué tierra estamos hablando? La tierra en que vivimos, pues, chiquitos. Parece que cayó del pavo, ¿no? Parece. Porque vamos a ir al Deuteronomio. En el capítulo número 5. ¿Sí? Vamos a ir al Deuteronomio en el capítulo número 5. ¿Y qué es lo que se nos dice en Deuteronomio? Capítulo número 5.
Mire usted, Deuteronomio, una vez más, capítulo número 5 de Deuteronomio, es el quinto libro del Pentateuco. Es la repetición de la ley. Moisés repite la ley a la segunda generación de israelitas que habían salido desde Egipto. En Éxodo se da también esto, se repite esto, se dice esto, pero fue para la primera generación. Sabemos que la primera generación murió en el desierto y quien iba a ingresar a la tierra prometida era la segunda generación y se la repite. Y mire usted lo que dice en el versículo 16, versículo 16. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Igual, ¿verdad? Efesios 6:1, ¿qué es lo que dice en 6:2? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Correcto? Correcto. Como Jehová tu Dios te ha mandado, ese es el mandamiento. Y luego mire lo que dice sí, a continuación. Para que sean prolongados tus días. Oye, ¿no dice eso también en Efesios 6:3? ¿Sí? Dice, para que tengas larga vida. Ahora dice ahí, claro, recuerde la traducción también hace, es igualita. Y no solamente ellos, sino que dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová te da. Esto le dice al pueblo de Israel. Para que entres, cuando entres, honra a tu padre y a tu madre, para que cuando entres, ¿a qué tierra? La tierra prometida. La tierra que se le daba a Israel. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Muy bien. Vamos a regresar a Efesios, capítulo 6. Vamos a regresar a Efesios, capítulo 6. En el versículo número 3, ¿qué es lo que dice? Para que te vaya bien, capítulo 6, Efesios, versículo 3. Para que te vaya bien, ¿sí? Y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, lo que está pasando con este versículo 2 y 3 es que Dios, a través del apóstol Pablo, recuerda a esta congregación. Acuérdense del mandamiento que se le dio a Israel. Ciertamente, se les dijo a ellos, el que uno obedezca, como dice en el versículo 1, el que uno obedezca a sus padres en el Señor es muy importante también. Al punto que cuando se le dijo a Israel, se le dio este mandato, le dice, miren, si ustedes honran a su padre y a su madre, les va a ir bien. Les va a ir bien ahí en la tierra que yo les voy a dar. La tierra prometida. Y usted ya está preparado que saca sus conclusiones. Tengo que sacar mis conclusiones a la discusión. ¿Por qué razón? Por más de uno. Número uno, si es que acá se está diciendo a ustedes, iglesias, yo les doy un mandato, ahora su madre, para que se equivocaron con eso. Número uno, se equivocaron con eso. ¿Y cómo se equivocaron con eso? Y usted va a decir, no, pero que Jesús, no. Se equivocaron. Y no, entiéndase, Dios nunca se equivoca. Hay la diferencia. Hay una diferencia. Mientras que al pueblo de Israel ciertamente se le dijo, miren, ustedes por la ley vivirán. O sea, ustedes hacen eso y ustedes van a vivir. No importa si lo hacen con su fe. Pero la fe, la fe es otra cosa. La fe es acerca de lo que tú, Señor, dices también. No tienes que darle absolutamente nada. Porque lo que tú me puedes dar es mejor de lo que yo quiero recibir aquí en este mundo. Usted y yo
lamentablemente somos personas terrenales y paramos pensando en cosas terrenales. ¿Cómo me va bien? ¿Cómo puedo sacar provecho? ¿Cómo puedo vivir más? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, estarían dispuestos ya a dar su vida por Cristo hoy? ¿Te veo o no me creo? Porque es fácil, hermanos. La forma como vivimos lo demuestra. La forma como vivimos lo demuestra. Si estamos nosotros pendientes de lo que sí, Señor, dime, lo hago. Sí, Señor, iglesia, ahí estoy. Sí, Señor, eso, ahí estoy. Eso es, hermano. Eso es demostrar que estoy. Yo estoy. Cuidado, la cosa. Mira lo que se nos dice en Efesios, el mismo capítulo número 2. En el mismo capítulo número 2. Habíamos leído hace un rato. Dice en el versículo 3. Mira lo que se nos dice en el versículo 3. Pero ahora, en Cristo Jesús. Mire usted, ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Israel fue hecho cercano a Dios a través de un pacto con sacrificios de animales. Nosotros, iglesias del Señor, hemos sido hechos cercanos a Dios a través del sacrificio de Cristo y su preciosa sangre derramada por nosotros. Hermanos, esto es mucho más grande que lo de antes. Es más, ¿acaso no es cierto que la Biblia nos dice, oye, lo de antes simplemente fue sombra y figura de lo porvenir de Jesús? Claro que sí. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué es lo que se nos dice a nosotros, hombres y mujeres de fe? Porque repito, en el Antiguo Testamento, para que la gente simplemente viviese acá, no necesitaba de la fe. Simplemente obedecía, por conveniencia. Pero no así. Por negociable, no necesariamente por fe en Dios, sino por conveniencia, por honrar a su padre. ¿Vivía y le iba bien? Sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Necesitamos nosotros comprender que lo que Dios quería hacer con Israel, sí es hacer un pueblo de fe. Lamentablemente les costó, no fue el pueblo de fe, pero Dios le dijo, yo quiero hacer un testimonio. Y a través de ese testimonio yo quiero que tú seas prosperado acá sobre la tierra, para que la gente entienda, oye, bueno, es esto. Pero hasta en eso, hasta en eso. El mismo que se lo dice, nosotros vamos al capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Efesios. Vamos al capítulo 1 de Efesios. Se nos dice en el versículo número 3. Efesios, capítulo 1, versículo número 3. Se nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritualmente en la tierra. No, que Dios se va a desentender de nosotros. No se va a desentender de nosotros. Nunca. Pero nunca tampoco Dios nos ofreció el oro y el oro. Porque muchas personas pensamos eso. Muchos creyentes piensan eso. Oye, así como en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Pedro, oye, si tú haces esto y esto y esto, yo te doy todo. Así también nosotros podemos recibir todo de Dios es diciendo eso. Más bien lo que están pensando hoy en eso, están teniendo su percepción de Dios de acuerdo al Antiguo Testamento. No en base a, Señor, tú te lo mereces todo, sino en base a, Señor, yo quiero ganarlo todo lo que yo quisiera tener. Tenemos que ganar.
Oye, a los que son de fe, ¿qué cosa para decir? O sea, si ustedes están pensando que porque ustedes de fe deben vivir más acá, ustedes están pensando como Israel en el Antiguo Testamento. Debemos de ser desobedientes nosotros a Dios. No, nadie ha dicho que debemos ser desobedientes a Dios. Pero entendamos esto: si somos personas de fe, Dios ya nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Y nos ha llenado de bendiciones. Miren lo que se dice respecto a Jesús. ¿Sí? Aquí en el capítulo, ¿qué capítulo? Capítulo número 2. ¿Sí? Pero no me lleven a los pero hablando de eso, ¿no? De que Jesús dice en el versículo 16, mediante la cruz, capítulo número 2, dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, amando en ella las enemistades. Esto es lo que Dios hizo por Cristo. No hay judío, no hay enemigo, simplemente hay Cristo. Bien, dice en el capítulo 1, versículo 19. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. ¿Acaso no es cierto que Jesús, si hubiese alguien que merece absolutamente todo, si hubiese alguien en la tierra que merece absolutamente todo, el oro, el amor, que digamos, ¿qué es él? Jesús, no, si ese fuera la ley, es Jesús. No, es Jesús. ¿Desobedeció a por Jesús? No, él no. Sino por el contrario, por obediencia hasta su vida. Pero mira lo que se dice acá de Jesús. En el capítulo número 1, ¿sí? Dice a partir del versículo número 19: igual a su preeminente grandeza de su poder, el poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder operó en Cristo, miren, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra y lo que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Entonces a Jesús sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús acá no se le dio ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué lo hizo todo? Pero mira todo lo que se le dio. Y usted, contrario a Jesús, muchas veces usted, contrario a Jesús, estamos descendiendo por acá. Porque me porto bien, porque soy buen cristiano, porque me esfuerzo, y porque esto, si yo estoy esto, hermano, no me damos cuenta que el Señor nos está llevando a algo mejor. Nos está ofreciendo algo mejor. Entonces, a ver, venga, fíjese usted. Usted va a decir, cuando él venga, usted va a decir, wow, a ver, vale la pena esperar en él. Vale la pena vivir para él. Vale la pena. Regresando al capítulo número 6, versículo 1, ojalá que tenga sentido para hacer a los hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es más que
suficiente. Esto es más que suficiente. Lo otro, nuevamente, lo otro es para que nosotros recordemos lo importante que esto es, al punto que Dios le dijo a Israel: mira, si tú haces esto, yo te doy esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Queremos entender? Significa con esto que voy a decir que por la duda tenemos que sobrellevar a nuestro trabajo. No nos digo en el versículo, no es más que suficiente. Por fe, yo debemos obedecer a nuestros padres. Por fe debemos honrar a nuestros padres. Dios no tiene que darnos nada. Por fe debemos nosotros hacer. No que si yo me desconectar, seguro que Dios me va a bendecir más y más. No por eso, gracias a Dios, la Biblia lo dice, ¿sí? Gracias a Dios, que Dios es galardonador de los que tienen fe. Gracias a Dios. Yo no me dice nada de eso. Claro, Dios no. Así que con eso en mente vamos a terminar nosotros con Hebreos en el capítulo 11. Y miren ustedes, ¿sí? Déjenme preguntar mientras estudiamos nosotros, mientras vamos leyendo los versículos que me voy a dar, usted lea y lea los versículos. ¿Cómo se le dio a tal hermano, a tal persona? ¿Y cómo se le dio? Vamos a ver. Capítulo número 11 de Hebreos. Hablando de la fe. Dice en el versículo 4. Por la fe, miren, por la fe, ¿sí? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién vivió más? Abel o Caín. O sea que lo premiaron a Caín, porque Caín se quedó acá. ¿Cuánto tiempo se quedó acá Caín? ¿Se dan cuenta de eso? Fue un tiempo que se quedó. Un tiempo que se quedó. No lo dice exactamente cuánto, pero sí un tiempo que se quedó. A ver. O sea, la fe no nos garantiza que todo va a ir bien acá. Pero mire lo que se dice de Abel, ¿sí? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿De quién se habla más como testimonio? De Caín. Hoy en día, ¿cuánto tiempo vive? ¿Cuánto tiempo vivimos? ¿Y cuántas esposas habrá tenido? Para que se pueda preparar esa mano. No. Es terrible. Es terrible. Mira lo que dice en el versículo 14, que habla de Abraham. Y a partir del versículo 8 habla de Abraham, pero en el versículo 14 dice: porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan matar. Pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, exactamente tenían tiempo de volver. Pero andaban por amor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamar su Dios de ellos, porque les ha preparado una actividad. ¿Qué es lo que está buscando ustedes? ¿Qué es lo que está buscando ustedes? Una mansión en la tierra. Déjame decirlo, Señor. Si Dios te permite tener una mansión en la tierra, pero sobre todo que bacán sería si la iglesia se congrega ahí, ¿verdad? Posiblemente si usted tuviese una mansión, no quisiera que nosotros veamos necesitados. Posiblemente. No. ¿Verdad? Que los hermanos vean por ejemplo. Si Dios te la da, ¿o no? ¿Te acuerdas el problema? Si Dios te la da, salvo que tú pienses que te la da. Somos nosotros. Abraham no estuvo buscando para ¿qué se le dio? Una de las cosas que muchas personas miden de Abraham es cuando Abraham confronta a Lot y le dice: Lot, es hora de separar. Posiblemente usted hubiese elegido primero. ¿Por qué razón? Porque me dije que me elegido mejor.
Pero de mi juventud, yo voy a estar bien, porque sé que es lo que pasa. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Hablamos con la arquitecto. Más adelante hablamos de los hijos. Dice en el versículo 24, en el versículo 24, se nos dice, por la fe, Moisés, que internado y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Honestamente, yo pensaba la siguiente. Oye, sin tenerlo toda fácil, a tenerlo toda difícil, esto venía a ustedes. Oye, hermanos, muchas veces nosotros no venimos al servicio, esto por el porque no es cómodo. No participamos con la iglesia porque no nos es cómodo. ¿Y qué voy a darle vida por el Señor? ¿Se dan cuenta? Moisés obtuvo todo lo que ha pedido de boca, como decimos. Mire qué pasó con Moisés. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el imperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Muchas veces usted y yo, muchas veces usted y yo preferimos llevar a nuestros hijos a cosas que hagan que ellos lleguen a ser exitosos, aún por sobre la iglesia de Cristo. ¿Qué dice? Eso no es fe. Eso es Israel. Eso no es fe. Eso es conveniencia. Eso no pasa. Por eso algunos están pensando, oye, es cierto, si no van a tocar el animal, le voy a dar esto, vienen, vamos a comer todo esto, y ya, listo, ya, toma los ingresos, y mira años. Dicho de paso que no vaya bien, no dijo. Eso le dijo Israel. Eso le dijo Israel. Aquí simplemente le dijo el versículo 1 a su Jesús. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso es justo, suficiente. Amén, Señor. Por fe lo vamos a hacer. Si la mamá cae espesa a veces, pero lo vamos a hacer. Vamos a hablar, vamos a obedecer. Por fe en ti. Por fe en ti. Y termino con Hebreos, capítulo 8. Dice a partir del versículo 35 y a partir del versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vitiperos y azotes, de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, en los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero cuando venga Jesús, todo lo prometido, todo lo recibido, va a ser puesto a el cielo. Hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere y para percibir con claridad también lo que debe ser la vida del creyente, la vida de un miembro de la iglesia de Jesús.
recuerdo, aparte de las muchas bendiciones que le dieron a Jesús en persona, su entrega lo pusieron como cabeza de la iglesia. De esta iglesia. ¿Creen ustedes que no obedeciendo a Jesús vamos a ser capaces nosotros de honrar a nuestros padres? No podemos gracias te damos, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor, a entender la necesidad que tenemos y el merecimiento para nosotros, Señor, y en este día, para venir a estos días. Ayúdanos a servirnos, Señor, simplemente por Dios. No podemos ser obedientes y que muchos de paso. ¡Qué bendición! Ayúdanos simplemente a escucharte, obedecer. Quedan importantes bendiciones para nosotros. Ayúdanos a comprender que en verdad en el nombre de Cristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pedimos estos favores. El himno 94, ¿no? Entonamos el himno número 94 de Jesús en nombre de entonamos la primera y la última estrofa. Simplemente con el propósito de que usted simplemente con el propósito de que usted no malinterprete, porque de aquí va a salir posiblemente usted va a decir, pastor, ¿qué le pasó? ¿Sí?
En mi mente las cosas son muy claras. Quizás ustedes no, así no hay problema. Pero la idea es que usted entienda eso. El apóstol Pablo básicamente recortó Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 y lo pegó en la ciudad. Para que entendamos cuán importante es el amar a Dios y en eso honrar a nuestros padres. Pero esa promesa no es para usted, esa promesa fue para usted. Es así de sencillo, ojalá lo sea. Entonces no debemos honrar a nuestros padres, no, claro que sí. Porque en el versículo 1, nuevamente nos está diciendo, hijos, obedecer a nuestros padres. En el Señor, obedecer a nuestros padres es lo que es. O sea que Dios no nos va a dar nada si los hijos a nuestros padres, los hijos de Dios a Israel. Gracias a Dios que tenemos este versículo que mencioné, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Él debe agradarlo. Con Dios vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Quizás no como usted lo quiere. Quizás no como otros lo sean. Pero en el Señor siempre vamos a estar. Que Dios nos perdone, dice Dios, por nosotros creer en Él como israelitas por conveniencia. Creamos en Él. Quizás hay alguien que en esta mañana entienda, oye, qué pena, es mi cristianismo. Porque no soy un cristianismo, porque estoy tentando en mí. Mientras que los hombres de fe, ¿en quién pensaban? No se les. Porque Dios tenía preparado. Mientras nosotros no hagamos eso, vamos a seguir siendo como iglesia, con los pies encadenados a esta tierra. Seamos iglesias con los ojos puestos. Habrá alguien que quizás quiera decirle nuestros perdón. Ciertamente entiendo. Perdóname muchos veces, simplemente hacer las cosas para mí. Muy bien. Hermanos, nuestra mirada. Incluimos que pedimos en oración a los gratos por su Señor Padre Santísimo, gracias Padre, el mensaje que nos das hoy, que nos das constantemente, Padre, a través de tus estudios, a través de nuestras lecturas, a través del pastor, Padre, el mensaje que es cada vez más claro y es definitivamente cuánto necesitamos de ti, Padre, cuánto necesitamos soltar el control de nuestras vidas, cuánto necesitamos entregar, cuánto necesitamos rendirnos cada día más, Padre, a ti, en tu voluntad y tu palabra. Perdónanos, Padre, porque nos cuesta mucho. Perdónanos, Padre, porque somos fáciles de distraer, somos fáciles de olvidar, Padre, como ya se ha señalado antes. No necesitamos hacer nada para que nos necesitamos. Ayúdanos en ellos, fácil para nosotros, Padre. Ayúdanos como iglesia a hacer siempre un buen testimonio con nuestros hermanos, a hacer bendición entre nosotros, Padre, a ver cuán bendecidos somos dentro de la iglesia, Padre. Y ojalá el servicio, nuestro servicio, tanto como individuos, así como iglesia, Padre, sea para honra y gloria. Gracias por este momento, por el estudio, el servicio que nos tenido el día de hoy, Padre. Ayúdanos a
que cada día, Padre, ojalá podamos darte un servicio más cercano, Padre, cada día más cercano de lo que tú deseas para tu iglesia. Perdónanos por tus faltas, por nuestros pecados, y ayúdanos, Padre, a tener la mirada siempre puesta en ti, Padre, la mirada puesta en Jesús y en ese maravilloso ejemplo que nos has dejado, Padre, como hijo, como hermano, y sobre todo como cabeza, Padre. Todos en favor de tu en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. 6:30 de la tarde. Habla de